Hola mis hermanos y amigos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Es para nosotros un placer como Casa de Fe poder llegar a través de estos medios hasta donde ustedes se encuentran, mis hermanos. Les bendecimos en el nombre del Señor y de paso para todos los que no nos hemos visto, desearles un muy feliz año y que el Señor les bendiga. Recuerden que estamos en el año de la restitución y para los que creemos, la palabra dice que todo lo es posible. Los invito, hermanos, para que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 14. Libro de Génesis, capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de la siguiente manera: en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y la mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová el olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Qué bonita palabra que el Señor nos da, que se debe convertir en una especie de refrigerio para nosotros, que hemos creído en ese mismo Dios que le habló a Noé. Es algo maravilloso el poder estar nuevamente este año con vida, todos los que Dios nos ha permitido la vida, a pesar de todas las incoherencias y todos los problemas que han habido, no solamente en Colombia, sino en el mundo, de pandemias y de tantas cosas. Podemos decir lo que dice la palabra: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque a pesar, Dios mío, de nuestras falencias, tú has tenido misericordia de nosotros. Hoy, Padre, que esta palabra, Señor, se haga realidad en nosotros, que este año, Señor, sea un año fructífero para nuestra vida, que seamos, Dios maravilloso, afectados positivamente en nuestras tres áreas a través de tu palabra, Señor, en lo espiritual, en lo material y en lo físico. Que tu palabra, Padre, se haga realidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre, y que podamos avivar el fuego, el altar, Dios mío, en nuestras casas. Cada uno, Dios mío, como padres, como hijos, podamos avivar ese fuego en este mes y en este año. Te lo pedimos, Dios, en el bendito nombre de Jesús. Señor, enviamos una palabra de bendición a todos aquellos que nos ven, a nuestros hermanos, pero también a nuestros amigos, Dios, y declaramos que la bendición también es para ellos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías,
estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Hermanos y amigos, gracias por estar conectados en esa transmisión. Les invito a que compartan este link con sus amigos, con sus familiares, y juntos vamos a escudriñar la palabra del Señor. Entonces ahí con su familia tomen sus Biblias y vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, el versículo 26 y 27. Dice así la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento,
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Vamos a orar para que el Señor sea trayendo una palabra de bendición a nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias en esa noche. Gracias por cada familia que está conectada a esa transmisión. Gracias, Señor, por cada persona, cada hermano, cada amigo. Dios, te pido que tú coloques sensibilidad, Dios mío, en sus oídos, Padre, en nuestros corazones también, Señor, para que tu palabra toque lo más profundo de nuestras vidas, que transforme, que llene, que bendiga, Señor, los hogares. Te damos muchas gracias por este momento y por tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, de Noé, la historia bíblica de Noé es una historia fascinante, tanto para niños como para adultos. Se ha conocido esa historia en diferentes culturas y en muchas épocas equipos de investigadores han estado haciendo expediciones para encontrar el arca de Noé en el monte Ararat. Pero ¿quién fue este hombre que se registra en la Biblia y que nos trae tantas enseñanzas de vida y de supervivencia? Noé fue la 10ª generación desde Adán, el 10º hombre, el número 10. Era hijo de Lamec, fue nieto de Matusalén, el hombre que más años vivió, 969 años, y fue bisnieto de Enoc. Enoc fue el hombre que se lo llevó Dios porque caminó con él, desapareció y Dios se lo llevó. Entonces es un hombre que llama la atención. Pero en los tiempos de Noé, se dice en la Biblia que por la maldad de los hombres, Dios decidió destruir a todo ser viviente, animales, los hombres, porque le dolió en su corazón toda la maldad que había. Y encontró un hombre que precisamente iba a servir e iba a ayudar para la supervivencia del ser humano y de también las especies animales. Y le ordena que construya un arca, y esa arca sería el arca de salvación que utilizarían para la supervivencia de ellos. He querido relacionar los acontecimientos de los tiempos de Noé con los tiempos actuales, y para ello pues he titulado esta enseñanza como en los días de Noé. Estamos con la temática del mes Avivando el altar de Dios en mi casa. Entonces vamos a mirar cómo se relacionan los acontecimientos de los tiempos de Noé con nuestros días. Y vamos a ir al libro de Génesis. Génesis, ¿cómo eran los tiempos de Noé? Entonces en Génesis, el capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En los tiempos de Noé eran tiempos de maldad, llenos de toda clase de vicio. Dice que estaba en los pensamientos y el corazón de ellos era de continuo al mal. La maldad es el resultado de estar separados de Dios, precisamente. Dice el diccionario que es la inclinación a hacer las cosas negativas de manera consciente. Cuando la persona de manera consciente hace las cosas mal, pues eso es maldad. ¿Sí? Están alejados de Dios, de manera consciente no quieren obedecer a Dios. En ese tiempo no obedecían a Dios, escuchaban tal vez la historia de la creación y todo eso, pero a ellos no les interesaba y siempre estaban apartados del mal. El ser humano de manera consciente no quiere obedecer a Dios. En ese tiempo se predicaba sobre el diluvio, sobre la salvación en un arca, pero no obedecieron porque ellos de manera consciente querían hacer las cosas mal. En Gálatas 6:19 nos habla de las obras de la carne, habla de idolatría, enemistades, celos, iras, contiendas, glotonería, borracheras, y esas cosas se estaban dando en ese espacio, en ese tiempo en que vivió Noé. Era una tierra corrompida y violenta. Miramos lo que nos dice Génesis 6, 11 y 12, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La corrupción es la descomposición y putrefacción de las cosas.
cuando se dañan y cuando se descomponen. La corrupción a veces pensamos que solamente se da en las esferas políticas, pero corrupción hay en todas las áreas. Y en ese tiempo también se vivía corrupción. No sé de qué manera, pero dice la Biblia que la tierra estaba corrompida. Aún nosotros miramos hoy en día cómo hay corrupción desde los entes superiores a las bases sociales también. Hay corrupción en todo. Miramos que los niños mismos comienzan también a llevar cosas que no son a sus casas y sus padres a veces les aplauden. Eso también se llama corrupción. No pagar los impuestos correspondientes, pasarse en los semáforos en rojo, es hacer cosas malas. Todo aquello siempre nos lleva a hacer las cosas mal delante de Dios. Y en ese tiempo se vivía esto, la corrupción. La inmoralidad, miramos en Génesis 6, dice que cuando comenzaron a multiplicarse en los hombres, nacieron hijas y que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. En la porción que leímos al principio, Lucas 17, dice que se casaban y se daban en casamiento. No era malo casarse y darse en casamiento normalmente, hombre con mujer, ¿sí? Pero cuando es al contrario, es tristemente mirar el día de hoy que las parejas heterosexuales prefieren vivir en unión libre, mientras que las homosexuales se quieren casar. Esos tiempos se estaban viviendo cuando Noé, y hoy en día se está viviendo de la misma manera. La inmoralidad comienza es en la mente y en el corazón. Dice la Biblia que del corazón es donde salen los malos pensamientos, los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones. Y la lista que se encuentra en Gálatas sobre las obras de la carne precisamente las encabeza el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, todas esas inmoralidades. Vivimos esos tiempos de maldad, vivimos los tiempos de corrupción, vivimos tiempos de inmoralidad. O sea que no estamos viviendo tiempos diferentes a los tiempos de Noé. Y hay algo semejante, que en ese tiempo, cuando Dios decide destruir la tierra, habían pasado más o menos 2000 años desde la creación. Y han pasado 2000 años de que Cristo vino a traer una solución a la humanidad. ¿Es una coincidencia o estamos viviendo los tiempos finales? Estos son los tiempos de Noé que anuncia la Biblia. Pero en segundo lugar también encontramos algo relacionado, que hay un tiempo de oportunidad en medio de la tormenta. Vino un diluvio ¿por cuántos días? Por 40 días y por 40 noches. Y permaneció, las aguas sobre la tierra permanecieron por 150 días. Siempre hay unas consecuencias después de las tormentas. Y a través de los tiempos, durante la vida del ser humano, han existido diferentes clases de tormentas, sean tormentas económicas, sean guerras, pestilencias, y estamos precisamente viviendo una especie de tormenta de salud por causa de un virus. Pero como en aquel tiempo también hubo una oportunidad de salvación en el medio de esa tormenta, que era un arca. La construcción del arca vino a ser el medio de salvación para la humanidad en aquel tiempo. Lo que sucede es que, así como aquellos hombres no aceptaron entrar en el arca, hoy en día también hay un medio de salvación que se llama Cristo. Cristo viene y muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos salvación, para rescatarnos de la tormenta, de lo que se avecina, de las guerras, de las tormentas que se avecinan acerca de la perdición del hombre. Pero el hombre no ha querido atender. Así como Noé en ese tiempo predicaba y le decía a la gente, mire que hay un arca que estoy construyendo, nadie le creía y se burlaban de él. Asimismo, en ese tiempo también se está predicando por muchos medios, por los medios visuales, audiovisuales, por la televisión, por medios escritos, por diferentes medios. Creo que hoy en día se ha propagado mucho más la palabra de Dios. Dice la Biblia que será llena la tierra del conocimiento de Jehová. Y en estos tiempos se ha predicado el evangelio y ha llegado casi que a todos los rincones, a través de la radio, a través de medios escritos, de diferentes medios o de medios hablados. Se ha predicado el evangelio y ha llegado casi que a todo el mundo. Ese es un cumplimiento de las escrituras, que sería predicado el evangelio en todo el mundo y luego sería el fin. Entonces estamos viviendo esos tiempos, pero también está ese tiempo de oportunidad en medio de la tormenta. Está escrito
que van a venir unas consecuencias bastante difíciles, la tribulación, la gran tribulación, y que hay una oportunidad de salvación si nosotros la aceptamos. Entonces, Cristo viene y muere en la cruz por nuestros pecados como el medio de salvación. Él es el arca en este momento de salvación. Y un tercer aspecto de comparación es un tiempo para marcar la diferencia. Noé y su familia marcaron la diferencia en ese tiempo del diluvio. Fue una familia totalmente diferente que marcó la diferencia. Y es un desafío. Noé y su familia nos presentan un desafío para las familias en el 2021. Especialmente le hablo a las familias de Casa de Fe, pero a todas las familias que también están conectadas. Es un tiempo para marcar la diferencia. Ese desafío nos lo presenta Noé y su familia. ¿Y en qué aspectos encontramos que Noé marca la diferencia? Génesis 6, el 8 y 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No habla de la familia precisamente, pero cuando nosotros miramos un hombre que construye un arca y dice que era perfecto en sus generaciones, o sea que sus hijos se sometían a él, obedecían a lo que él decía, y todos en unidad construyeron ese medio de salvación. Fue una familia diferente. Tal vez era una familia que dice aquí que halló gracia ante los ojos de Jehová, y para hallar gracia ante los ojos de Jehová debe ser una persona recta de corazón, una persona en la que no había maldad, en la que no había todos los aspectos que miramos de corrupción, de inmoralidad, en ese pueblo que estaba en esos días de Noé. Noé marcaba la diferencia. Y ser diferentes no es fácil. En esos tiempos no es fácil. Ser justo no es fácil. Ser correcto no es fácil. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Ser honesto no es fácil. Ser honrado, ser fiel al esposo, fiel a la esposa, no es fácil cuando todo el mundo lo hace. O sea que ser diferente es difícil. Pero esto trae unas consecuencias muy buenas. Ser de conducta intachable, de integridad moral, de integridad espiritual. Mire que a veces hasta no hay moralidad espiritual, no solamente por ir a una iglesia o por decir que leo la Biblia o que canto o que oro, se puede tener una integridad moral y espiritual, porque a veces se utiliza esto como fachada. Muchas personas lo han utilizado para demostrar lo que no es. Como dicen por ahí, son lobos vestidos de corderos. Entonces, se necesita una integridad espiritual, porque el corazón es lo que Dios mira. Dios no mira lo externo, sino Dios mira lo profundo. Es también hablar de la palabra de Dios, así como lo hacía Noé en aquellos tiempos, marcar la diferencia, transmitir la palabra de Dios, hablar con nuestro ejemplo, con nuestras vivencias, también de esa manera marcamos la diferencia. Era una familia que marcaba la diferencia, y ese es un reto para nosotros hoy en día, marcar la diferencia. Era una familia obediente. En Génesis 6:22 dice, y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Desde el versículo 9 en adelante, nos narra cómo Dios instruye a Noé en la construcción del arca, le da las medidas, le dice la clase de madera que debe obtener y con la que debe construir esa arca. Y dice aquí que Noé hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Es difícil a veces obedecer la palabra de Dios. Dios nos dice una cosa y nosotros, como dicen por ahí, somos oidores y no hacedores de la palabra. Noé, junto con su familia, obedece sin cuestionar. No cuestiona, no dice, pero yo ¿por qué voy a construir un arca cuando no hay lluvias? Dice que subía un vapor de la tierra, era lo que regaba la tierra. No había habido un diluvio como de esa magnitud y la gente por eso no le creía. Mas sin embargo Noé dijo, Dios lo dijo, lo voy a hacer. Simplemente es obedecer la palabra de Dios, sin cuestionar. Todos trabajaron unidos. Yo considero que estaba la familia de ahí, la familia de Noé, integrada con él y obedeciendo y trabajando juntos, porque creo que Noé solo no iba a trabajar y a construir un arca. Él debió apoyarse en su familia y todos juntos construyeron esa arca. Otro aspecto es que era una familia de sana convivencia. La Biblia no registra altercados entre la familia de Noé, aunque convivieron por más
de 1 año en el arca. Imagínense la convivencia cuando no podían salir a ningún lugar, solo tal vez mirar por una pequeña ventana hacia el horizonte, pero no podían tocar nada de hojas, nada de árboles, el suelo, y todos estar ahí, escuchar el bramido de las vacas, el balido de las ovejas, bueno, el rebunar de los asnos. Me imagino que eso era una algarabía impresionante y creo que hasta estrés les debía dar a Noé y a sus hijos y a su familia. Pero no registra la Biblia que hubo altercados allá. En ese tiempo hemos vivido aislamientos también en casa. Y en la noticia se registran una cantidad de conflictos familiares por la convivencia. Entonces imagínense, y las personas usualmente salen, no están todo el día en casa, día y noche, que no puedan salir durante 1 año, no. Hemos salido de casa. Pero más sin embargo se presenta violencia, se presenta conflictos intrafamiliares en estos tiempos. Y Dios quiere que nosotros tengamos una sana convivencia. Tal vez ese tiempo de aislamiento en casa ha sido precisamente para limar asperezas, para aprender a perdonar, para aprender a convivir, para aprender a apoyarnos unos a otros en los quehaceres, en los trabajos, en todas las actividades que hay que realizar, para aprender a hablar y aprender a escuchar. Tal vez ese es el tiempo que Dios ha permitido para nosotros aprender en este aislamiento. Así como Noé y su familia tuvieron que aprender a convivir en una arca, en unos espacios determinados durante más de 1 año de vida, creo que nosotros también lo podemos hacer. Entonces, ese es un reto para nosotros. Y una familia que se salvó del diluvio. Todos entraron en el arca, dice en el capítulo 7, versículo 1, que Dios le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y el versículo 13 dice: en este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Toda la familia se salvó del diluvio, porque todos entraron en el arca. Hoy en día no hay un diluvio, pero vienen tiempos de tribulación, de gran tribulación y de muerte eterna si no entramos en el arca de salvación. En Hechos 16:31 nos dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La pregunta es: ¿cuántos son salvos en mi casa? ¿Cuántos son salvos en tu casa, en tu familia? ¿Será que todos tenemos la seguridad que si partimos con Cristo por algún motivo, podemos todos ir al reino de los cielos? Esta es una reflexión muy importante. Mire que a veces cuando uno comparte la palabra de Dios y dice: vea que es que hay un lugar, hay una eternidad a donde ir y debemos prepararnos aquí en tierra, la gente como que no cree. Y estamos como en los tiempos de Noé, que la gente no cree que hay una salvación y que hay una vida eterna. Y nos preocupamos a veces por casa, por la familia, por los hijos, por los tíos, los primos. ¿Cuántas se salvaron acá? Solamente 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos. Nadie más se salvó, pero se salvó toda una familia. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como padres? Procurar que nuestros hijos lleguen al conocimiento del Señor, de la palabra de Dios. ¿Con qué? Con el ejemplo que nosotros mismos damos de una vida íntegra, de una vida como una vida de Noé. Y por último, esta familia que marcaba la diferencia era una familia de altar. En Génesis 8, del 18 en adelante dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Termina una etapa de crisis, pero Noé y su familia no salen a renegar, a decir: bueno, mire que
perdimos tantas cosas, perdimos la casa, perdimos tantos animales que teníamos. No, salieron a adorar al Señor. Era una familia de altar. Un altar es un lugar de adoración. Es un espacio. Tal vez nosotros hoy en día no construimos un altar de piedra o de madera, pero sí podemos tener un espacio en la casa, un lugar y un tiempo dedicado para escudriñar la palabra de Dios, para nutrirnos como familia, para orar unos por otros y para fortalecer las relaciones espirituales como familia. Ese es el tiempo. Noé fue el primer hombre que se registra en la Biblia que construyó un altar de adoración para Dios. Entonces debemos nosotros también ser los primeros en llegar y construir y avivar ese fuego en el altar de Dios. Es la temática que se está tratando en este mes, avivando el altar de Dios en mi casa. Y es la oportunidad para comenzar a tener, estamos comenzando año, entonces, un lugar de adoración, un altar, una familia de altar, que todos, que nuestros hijos, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. En el altar que había, dice que edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. En los altares hay sacrificios, pero hay un sacrificio limpio. Hoy en día no son sacrificios, no vamos a sacrificar animalitos ahí sobre un altar. Pero el sacrificio que Dios quiere es un sacrificio de alabanza, de un corazón contrito y humillado, de un corazón limpio. Eran aves limpias las que se iban a presentar. ¿Cómo nos presentamos nosotros cuando venimos a adorar a Dios? Con un corazón lleno de mentira y tal vez solo porque alguien nos vea que estamos adorando a Dios o porque hay sinceridad en nuestro corazón. Debemos también tener un altar individual, un devocional diario para adorar al Señor. Eso debemos hacer, presentar sacrificios limpios delante de Dios. ¿Y qué percibe Dios? De acuerdo a nuestro sacrificio, un sacrificio de sinceridad, de adoración y un sacrificio limpio, dice, percibió Jehová olor grato, olor fragante. ¿Qué percibe Dios en mi altar familiar? ¿Será que hay solamente discordias? O a veces estamos como que durmiéndonos y solamente lo hacemos por una tradición de estar leyendo o algo así, o porque Dios no se enoje, o porque en verdad queremos y amamos a Dios. ¿Qué olor recibe de nuestra adoración el Señor en ese altar? Que Dios se agrade con alegría. Dice en una parte de la Biblia que el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Y qué hace alegrar, qué hace gozar al Señor? Cuando yo le doy mi adoración sincera. Miremos ahí que el holocausto que ofreció Noé y su familia fueron de olor grato. ¿Y qué sucedió con eso? Que viene una promesa de pacto. En Génesis 8, 21 y 22, Dios le promete que no iba a volver a maldecir la tierra a causa del hombre, y que mientras la tierra permaneciera, no cesaría la sementera, la siega, el fruto y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y hasta el día de hoy hemos tenido, si nosotros sembramos, cosechamos, todo lo que sembremos se da. Siempre ha permanecido la sementera, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y viene un pacto. En el capítulo 9, el versículo 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Siempre que miremos el arco iris en los cielos, podemos recordar que Dios hizo un pacto de no volver a destruir la tierra por causa de la maldad del hombre. Pero ese pacto viene porque hay un altar de adoración de una familia que clama a Dios y que también le sabe agradecer por cada día, por cada momento de vida. Hoy estamos comenzando, tal vez ya han pasado unos días de este nuevo año, pero estamos comenzando un año. Y podemos decir que gracias a Dios hasta aquí, Dios nos ha ayudado y nos ha traído con vida. Entonces,
La familia de Noé es una familia que nos desafía a ser una familia diferente, a marcar la diferencia en estos tiempos, a no ser iguales a los demás. Sabemos que ser diferentes cuesta, pero lo podemos hacer porque es para adorar a Dios. Entonces vamos a darle gracias a Dios y a decirle que nos ayude a tener un altar de adoración y que avivar, si ahí tenemos ese altar, entonces avivar ese fuego en nuestra familia para poder marcar la diferencia. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, porque nos enseña, Dios mío, que aún en medio de tantas dificultades siempre hay una salida. Tú nos das promesas de bendición, Señor. Gracias, Padre, porque Noé y su familia nos enseña, Dios mío, a que podemos marcar la diferencia en tiempos de dificultad y aún en medio del pecado, Padre, podemos ser diferentes, Dios. Ayúdanos, Señor, a como familias tener altares de adoración a ti. Dios maravilloso, donde podamos venir, entregar nuestra vida, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Padre, colocarlo en el altar de adoración. Dios maravilloso, te pido, Padre, por cada familia que en ese momento está escuchando esa transmisión, Padre, que tú toques sus vidas, que ellos comiencen, Señor Jesús, a tener ese reto, Dios mío, de ser diferentes, Padre, con tu ayuda, Señor maravilloso. Dios, te pido por los jóvenes, te pido por los niños, Padre, por cada ama de casa, cada mujer, cada padre de familia, Dios mío, que tú les bendigas, Señor, en su economía, en su salud, Padre, que tú seas el guardián, Dios mío, de cada vida, Señor. Así, Dios mío, como tú diste una promesa, Padre, esa promesa se ha cumplido hasta este momento, Padre. Y te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de pactos que no rompe, Dios mío, lo que tú hablas, Señor, y lo que tú dices, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, por esa arca de salvación que tú viniste, Señor, a dar tu vida en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, te damos toda la gloria, te damos la honra y te adoramos en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos, y que tengan una feliz noche.